Ok. La tala de árboles en la comunidad de Moyurco en el año 2021. Okay. La destrucción de los bosques a consecuencia de la tala de árboles en el Ecuador es muy predecible, ya que se ha explotado de forma irresponsable grandes y pequeños bosques que existen sin darse cuenta que dejan en graves peligros y causando el desequilibrio ambiental, ecológico y otros factores negativos que afectan a la naturaleza de forma directa o indirectamente a nivel nacional, cantonal y especialmente en las comunidades de las zonas rurales de estos graves problemas evidenciados sobre deforestación. Ok, lo primero, date cuenta que todito este párrafo es una sola oración. Eso no está bien redactado. Un párrafo no puede ser una sola oración. Un párrafo es un conjunto de oraciones. ¿Ok? Entonces, yo te recomiendo lo mismo que he recomendado ya en varias tutorías. Que las oraciones no sean más de 3 líneas. ¿Ya? Que un párrafo tenga por lo más bajo 3 oraciones. Por lo más bajo. ¿Ok? Incluso 2 oraciones para un párrafo es muy poco. Por lo menos 3. Por lo menos 3. Si es que tiene más, mejor. ¿Ok? Porque un párrafo es un conjunto de oraciones. Entonces, por favor, empecemos por ahí. Corrige la redacción de este párrafo y de cuánto párrafo más tengas que necesites oraciones, ¿ya? Sí, Ya, sí. listo. Listo. Entonces, vayámonos haciendo amigos del punto seguido. Encuéntrale dónde debes poner punto seguido, que tu párrafo tenga al menos 3 oraciones, que cada oración sea máximo unas 3 líneas. ¿Okay? Sigamos. La comunidad de zonas rurales de estos graves pedidos evidenciados sobre deforestación es en la comunidad de Moyurco, situada en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, ya que esto ha venido afectando el ciclo de agua, se pierden especies que viven en el lugar, el suelo comienza a destruirse. Okay. La tala de bosques aparece desde años atrás con el desinterés de los habitantes en cuidar. Esto de aquí, lo que pinté de rojo, parece más definición del problema. Aquí ya regresaste a los antecedentes. Vamos a leer. La tala de bosques aparece desde años atrás con el desinterés de los habitantes en cuidar y valorar el ecosistema para poder mantener suelos llenos de vida natural en cada uno de los lugares. Esto hace que hoy, en la actualidad, los líderes y jóvenes se interesen por concienciar en lo mayor posible a toda la comunidad y así volver a recuperar los suelos mediante la forestación con plantas nativas, preservación y cuidado de los espacios que aún quedan para dar vida y mantener la naturaleza en equilibrio. Esa es una oración bastante larga, ¿sí ves? Todito esto es una oración. Está muy larga. Puedes sacar por lo menos 2 oraciones de aquí. Aún queda para dar vida y mantener la naturaleza en equilibrio, ya que estos ayudan también a prevenir erosiones y mantener el suelo en condiciones ecológicas útiles para las nuevas generaciones. Verás, hasta aquí estaba bien como antecedente, hasta este punto. A partir de aquí ya te saltaste como a una solución, ¿ok? No sé si es que el problema ya está resuelto, la gente ya está tomando conciencia. Si es que es así, pues no hay ningún problema, porque el problema ya está resuelto. ¿Ok? Esto de aquí te recomiendo que no lo menciones, todito esto, porque esto ya es la solución. Esto podría ir mucho más adelante en tu proyecto. Por ejemplo, podría ir en conclusiones, en recomendaciones, porque esto ya es la solución. Entonces te voy a escribir aquí, te voy a crear un comentario que diga, esto puede ir en lo último, ya al final de tu proyecto, en las conclusiones o en las recomendaciones. ¿Ok? Ya lo hice.
Porque aquí ya me hablas de una solución. Si es que ya me solucionaste el problema, ¿para qué hacer un proyecto de grado? ¿No es cierto? Entonces, no mencionemos la solución, sino hasta prácticamente el final del proyecto. ¿Ok? Sigamos. Definición del problema. Uno de los graves problemas que se viene evidenciando desde la antigüedad, me estás hablando desde la antigüedad. Esto es un antecedente. ¿Ok? Y a lo largo de los últimos años a nivel nacional, es la tala indiscriminada de diversos árboles nativos propios del lugar e incluso exóticas, dejando como consecuencia una total deforestación en algunos sectores del país. Estos en su mayoría son producidos por incendios, ¿ok? Clarito, aquí es un punto, clarito, ¿ya? Estos en su mayoría son producidos por incendios forestales, construcción de carreteras, expansión de áreas para dar lugar a la agricultura y tala indiscriminada de los bosques. Su repercusión en el medio ambiente es enorme. Aquí es otro punto, clarito. Vamos amigos del punto, ¿ya? Su repercusión en el medio ambiente es enorme, ya que se convierte en parte del problema del cambio climático. El problema se manifiesta en todas las regiones de nuestro país y como parte de la provincia de Pichincha, en donde se puede observar ya sectores deforestados, aumentos de los asentamientos poblacionales, en deterioro de los bosques, espacios siempre más amplios para cultivos y ganaderías, incremento de obras de infraestructura, etc., generando un desequilibrio en el ecosistema. ¿Ok? En la comunidad de Moyurco, de manera particular, sufre las mismas consecuencias en su entorno, lo que se evidencia principalmente en la deforestación de especies nativas debido a la tala de árboles ocasionadas por desconocimiento de los habitantes del sector. Como un problema que amerita ser atendido, y se proponga una alternativa para atenuar sus efectos en el ambiente. Mira que este párrafo es una sola oración. Eso no se puede, ¿ya? Un párrafo es un conjunto de oraciones. También, por favor, corrige eso. A ver. Entonces, con tu definición del problema tengo problemas porque parte es antecedente. ¿Ya? Algunas partes deberían ir en antecedentes, ¿ya? Creo que todito esto, consecuencia de un total de deforestación en algunos sectores del país. Esto, en su mayoría, son problemas de incendios forestales, Ajá. También me hablas de Pichincha, también es antecedente. Todito esto es antecedente. A partir de aquí ya podría ser el problema. ¿Okay? Porque ya fuimos de lo más general, Ecuador, a lo más específico, a la comunidad de Moyurco. Entonces, en los antecedentes, pues eso es lo que hacemos. Vamos de lo más general a lo más específico. Vamos a ver. La destrucción de los bosques con la tala de árbol en Ecuador es muy predecible, ya que ha explotado de forma irresponsable y deja en graves peligro y causando desequilibrio ambiental y otros factores negativos que afectan a la naturaleza de forma muy larga. Esta oración es demasiado larga. Comunidad de las zonas rurales, es en la comunidad de Moyurco, situada en el cantón de Moyurco. Ok, te voy a pedir esto. Si tienes en la definición del problema algo de antecedentes, te voy a marcar. Todito esto a mí me parece más un antecedente, ¿ya? Todito esto. Ya, Lizzy. Y aquí en tus antecedentes, esto que te pinté de rojo, lo voy a pintar otra vez de negro normal y le voy a crear más bien un comentario que diga, esto sí debería ir en definición del problema. ¿Ok? Entonces, ese es otro de los problemas comunes que yo veo en los proyectos de grado, que no se tiene claro qué es un antecedente, qué es una definición del problema, qué es una justificación. Y al momento de redactar, pues mezclamos todo en todas las partes. Entonces, eso es un proyecto de grado mal organizado. Es importante organizar y ordenar nuestras ideas en los antecedentes, puro antecedentes.
En la definición del problema, puro definiendo qué es el problema. Esto de aquí estaba bien. Y en la justificación, puro explicando por qué es importante mi proyecto. Vamos a leer qué hiciste en la justificación. Dice, mediante el planteamiento del problema, hemos visto la necesidad de investigar el punto de vista de los habitantes sobre la tabla de bosques de la Comunidad de New York en 2021, con el fin de identificar el problema y las causas que ocasionan la tala de bosques, la cual nos ayudará a plantear algunas conclusiones y recomendaciones al finalizar la investigación y poder encontrar alternativas que permitan ayudar a que ya no se siga talando los bosques. Mira que todito este párrafo es una sola oración. También, por favor, corrige eso, ¿ya? Y está bien explicado por qué es importante tu proyecto, está bien. Ya, chévere. También la investigación de este tema sobre la tala de bosques es para ayudar a los habitantes de la comunidad que tomen conciencia del mal, está bien, que hacen al talar los árboles, ya que no solo afecta a los animales que viven alrededor, a los suelos, sino también esto afecta al cambio climático, porque los árboles son el medio que ayuda a limpiar el aire actuando como purificadores, absorbiendo óxido de nitrógeno y devolviendo oxígeno a la atmósfera para que no se siga dando el calentamiento global. De la misma forma, apoyar a los habitantes a reforestar a través de proyectos de reforestación y para así ayudar a contribuir al desarrollo ambiental frente a los problemas de la tala de árboles de la comunidad. Está bien. Tu justificación está bastante bien. Está clarito el por qué tu proyecto es importante. Chévere. Pero la justificación era hasta 100 palabras. Tienes aquí 201 palabras. Te pasaste por 100 palabras. Esto de aquí me explicaste acerca de la importancia de los árboles. Yo te recomiendo que esto podemos cambiarle su ubicación. Voy a ponerla aquí. Esto puedes poner en lo que se llama el marco teórico. ¿Okay? Esto parece más un marco teórico. ¿Por qué? Te explico. En el marco teórico van todos los conceptos que son valiosos, que son relevantes a nuestra investigación. Entonces, aquí tú me estás dando la función, me estás explicando con mucho detalle, me estás explicando la importancia de los árboles. Esto va bien en marco teórico, en el cual tú vas a poner todos los conceptos que sean relevantes para tu investigación. Entonces, por eso te recomiendo esta porción de aquí, más bien ponla en marco teórico, ¿ya? Ya le hice. Sí, es muy específico. Ok. Entonces, ya con eso ya tenemos menos palabras, ¿ok? Bueno, y terminamos con el objetivo. Dice, conocer las consecuencias que deja la tala de árboles en la comunidad de Moyurco. No tanto. Analizar el problema de la tala de bosques en la comunidad tampoco. Específicos. Recolectar información relevante de los habitantes de la comunidad de Moyurco para entender la problemática. Casi lo mismo de lo anterior. Y concientizar a los habitantes que deben reforestar y cuidar los árboles. Este de aquí yo diría que más bien es tu objetivo general. La última que pusiste. Este es tu objetivo general. ¿Ya? Esto es lo más importante de tu proyecto. El poder concientizar a los habitantes que deben reforestar y cuidar los árboles. Esto es lo más importante. Recolectar información, conocer las consecuencias, analizar el problema, todo eso es secundario. Todito eso es secundario. El objetivo principal es solucionar el problema. Tú propones por medio de la concientización de los habitantes. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, los de arriba pueden ir en específicos, algo así. Sí, algo así es la cosa. Verás, te voy a poner así. ¿Ya? Entonces, sí es lo que yo recomiendo. Más bien, tu objetivo general es el concientizar y esto de aquí es secundario. Conocer las consecuencias, analizar, todo eso es secundario. ¿Ya? Lo más importante es solucionar el problema. Entonces, más o menos así te va a quedar. A ver. Entonces, ahorita en general, concientizar a los habitantes, sí, está chévere. Específico, recolectar información relevante de los habitantes de la comunidad de Moyurco para entender la problemática. Conocer las consecuencias que deja la tala de árboles en la comunidad de Moyurco. Analizar el problema de la tala. Ahí está mejor. Entre estos tres suenan bien parecidos, entre ellos, ¿ya? Pero bueno, te lo voy a dejar ahí.
está, creo que aceptable. Ok. Bueno, ya te revisé tus avances. Por favor, toma en cuenta mis sugerencias y corrige. Y eso, ¿ok? Entonces voy a guardar. Ya dice, muchas gracias. Te voy a mandar de vuelta, ahorita mismo. Te lo voy a mandar de vuelta para... Ok. Ahí te mandé a tu WhatsApp con lo que yo hice. Ok. Ya dicen, gracias. ¿Quién más está aquí que tenga avances, que quiera que le revise? ¿De pronto alguien más tiene avances que quiera que le revise? Bueno, como estoy grabando la clase, voy aquí a mostrar avances de otros estudiantes que aunque no están aquí en la tutoría, pues voy a irles corrigiendo con ustedes. Sobre todo que ustedes puedan sacar de provecho el no cometer los mismos errores o el ir aprendiendo, ir aprendiendo qué es lo que deben y no deben hacer en su proyecto. Ok, aquí me enviaron un proyecto que quiero revisarlo brevemente con ustedes. Si es que nadie más tiene avances. Ok. ¿Ya? Dice impacto económico del COVID-19 en el Cantón Tayande. Interesante. Ok, introducción. Impacto económico del COVID-19 en nuestro Cantón Tayande ha generado crisis en los floricultores, agricultores, al turismo, al comercio, ha creado desempleo y aumentado la pobreza. Punto. La mayoría de la gente vive el día a día de la producción de leche, cebolla, frutilla, frutas. Entonces, esto ya es demasiado específico para la introducción. Ya con esto era suficiente. No hacía falta seguir explicando lo mismo. O sea, estás profundizando en lo que ya dijiste acá arriba. Pero eso no se hace en la introducción. Si quieres esto, puedes ponerlo, me parece, podría ser bien en antecedentes. ¿Okay? Esto parece que quedaría bien en antecedentes, explicando que la mayoría de la gente vive el día a día de la producción de leche, cebolla, frutillas, frutas cítricas, aguacates, entre otros, y el sector agroalimentario del campo se encontraba en una lucha constante con poco apoyo del Estado. Sí, todito esto es un antecedente. Ya no, introducción es muy breve. La introducción es más o menos un resumen de tu proyecto de grado. Mencionas un pedacito de los antecedentes, un pedacito del problema, un pedacito de la justificación, un pedacito de los objetivos, un poquitito del marco metodológico y un poquito del análisis de resultados. Todito eso va en la introducción. ¿Ok? Entonces, seguir desarrollando lo mismo, eso no se hace en la introducción. Esto te recomiendo que vaya en antecedentes. ¿Ok? Seguimos. Dentro de la cadena de producción no existe control de los intermediarios, con lo que los precios que pagan no alcanzan para cubrir los costos. Esto tampoco iría en introducción. Esto parece entre antecedentes o definición del problema, porque aquí ya nos estás explicando cuál es el problema, ¿ya? Y esto pasa con la mayoría de los productores ecuatorianos. Catalogan al golpe de la emergencia sanitaria por coronavirus como la peor crisis que ha vivido el sector, que venía de luchar por recuperarse del violento paro del octubre de 2019. También podría ser esto capaz lo dejas de introducción, ¿sí? Después de este punto, ahí lo unes con esto. ¿Okay? Y terminas la introducción explicando en sí cuál es tu proyecto, qué es lo que vas a hacer en tu proyecto. Por ejemplo, aquí en la introducción me falta eso.
Me dices cuál es el problema, pero no me dices en sí qué vas a hacer tú. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? No entiendo, no me dijiste nada en la introducción. ¿Te das cuenta? En la introducción me deben decir qué es lo que van a hacer ustedes. Bien. Antecedentes. Dice, el momento actual que vivimos, caracterizado por una crisis sistémica del modelo de acumulación capitalista, no entendí nada, ¿ok? Agravada por la presencia de la pandemia del coronavirus, ponen a la humanidad al borde de uno de sus peores momentos en la historia, ¿ok? Esta crisis, como ninguna otra, prácticamente, ok, esta oración de aquí está difícil de entender. Usas palabras muy grandes. A ver, el momento actual caracterizado por una crisis sistémica del modelo de acumulación capitalista. Me tienes que explicar bien a qué te refieres con acumulación capitalista. Recordemos que el proyecto de grado lo van a leer personas a las que tenemos que explicarle bien lo que queremos comunicar, ¿ya? Esa es una de las virtudes de alguien que escribe. El que escribe debe explicarse bien a qué se refiere. ¿Ok? Me dices acumulación capitalista. ¿A qué te refieres con eso? ¿Ok? Para que yo mismo pueda entender qué es lo que estás tratando de decirme. Entonces, esa es otra de las cosas que deben tomar en cuenta al momento de escribir. Escriban como para que alguien les entienda, como para que la gente les entienda. ¿Ok? Bien. Esta crisis, como ninguna otra, prácticamente ha paralizado la actividad económica que se estima reducirá significativamente el PIB mundial del 2020. La llegada del COVID-19 en América Latina nos encuentra con estados desarticulados y sociedades polarizadas e inequitativas que como resultado de la aplicación sistemática de políticas neoliberales. Siquiera tú entiendes lo que estás escribiendo aquí. Yo creo que ni la persona que escribió esto entiende qué está escribiendo aquí, ¿ya? Porque yo no lo entiendo. Yo francamente no entiendo qué es lo que quiere decir aquí. Me pregunto si la persona que lo escribió entiende lo que escribió aquí. ¿Ok? Está demasiado complicado. Estás usando palabras demasiadas grandes. Un proyecto, sí, se nota que es copiado. ¿Ya? Se nota que es copiado de algún artículo muy científico que lo deben leer gente del mismo círculo científico, gente que entiende estos términos, pero de ahí, Bertiel, yo en serio creo que la persona que escribió esto en su proyecto de grado, ni esa persona entiende qué es lo que dice aquí, ¿ya? Recomiendo utilizar palabras más sencillas, recomiendo utilizar expresiones sencillas. Esa es una de las características de un proyecto de investigación, ¿ok? Esto no es una novela. En la novela sí, se utilizan grandes palabras como para impresionar al que lee o para que el que está leyendo vaya a revisar qué significa eso en el diccionario. Pero en un proyecto de investigación se debe utilizar un lenguaje bastante sencillo para que se pueda entender. ¿Ok? Recomiendo volver a redactar esto en palabras más sencillas. No en vano, pese a los esfuerzos de los recientes gobiernos progresistas, Latinoamérica es la región más inequitativa del mundo en el que 2.153 personas poseen una riqueza mayor a la que tienen 4.600 millones de los habitantes del mundo. Ok, ¿tu proyecto de grado trata acerca de la mala distribución de la riqueza o trata acerca de los problemas económicos causados por el COVID? Entonces, aquí te estás yendo por otro lado. ¿Okay? Esto no tiene nada que ver con tu proyecto de grado, nada que ver. ¿Okay? Aquí te estás yendo por un problema social, que es la mala distribución de la riqueza. Pero resulta que tu proyecto de grado no tiene nada que ver con eso. Tu proyecto de grado tiene que ver con el impacto económico causado por el COVID en Cayambe, encima de eso en Cayambe. ¿Por qué me hablas de Latinoamérica? ¿Por qué me hablas de la mala distribución de la riqueza? No tiene nada que ver con tu proyecto. Por favor, enfoquémonos en un solo tema. ¿Ya? O haces de la mala distribución de la riqueza o haces del impacto económico del COVID en Cayambe. Esto no tiene nada que ver con el impacto económico del COVID en Cayambe. Por favor, y recomiendo que lo borres o que cambies por completo el tema de tu proyecto de grado.
Esta concentración aberrante de la riqueza en pocas familias hace que nuevamente esta crisis la sientan con más rigor las clases populares, los trabajadores autónomos, el aparato productivo de pequeña escala, es decir, las economías de ingresos, las economías populares y solidarias. Más o menos, ¿ya? Más o menos. Sí, aquí me explicas la relación que hay entre esto y tu proyecto de tesis. Pero yo te recomiendo que lo sintetices, más, porque tu proyecto de grado no trata de la mala distribución de la riqueza. No le demos demasiada importancia a eso. ¿Ok? Sigo. En nuestro país, la situación es aún más grave en la actual crisis, a diferencia de lo que hacen y recomiendan la mayoría de gobiernos del mundo y organismos multilaterales, fortalecer sistemas de salud públicos, políticas contracíclicas, llegando incluso a proponer moratorias al pago del servicio de la deuda externa de los países endeudados. El gobierno de Moreno, como respuesta por demás inoportuna, pretende profundizar su agenda neoliberal de precarización del empleo al facultar discrecionalmente al empleador acordar el pago del salario al trabajador, despidos masivos de trabajadores públicos y que ahora vuelven a ser contratados bajo modalidades de contratos temporales. Ok, mira, esta es una oración demasiado larga. Tu oración empezó aquí, sigue todito esto, la oración es la misma oración, sigue, ya, aquí termina la oración. Mira lo larga que es esta oración. Oraciones demasiadas largas son difíciles de entender. Un proyecto de grado debe ser lo más claro, lo más fácil de entender posible para la persona que lo está leyendo. Tenemos una oración de 5, 10, 13 líneas. Dios mío. Por favor, de aquí podemos sacar tranquilamente unas 5 oraciones. ¿Ok? Usas otra vez palabras demasiadas grandes. Me hace dudar de que tú fuiste quien lo escribió. Me hace pensar que hiciste control C, control V. ¿Okay? Esto clarito de una es motivo para sospechar de plagio. Porque encima ni siquiera pones de dónde sacaste esto. ¿Okay? No sé si será de aquí mismo, el informe Oxfam. Bueno, está bien sacar textos y utilizar textos de otro lado, siempre y cuando citemos al autor original para que no sea plagio. Otra cosa que es importante, todito el proyecto de grado no puede ser control C, control V. La mayor parte del proyecto de grado debe ser su propio análisis, su propia reflexión. ¿Okay? La mayor parte del proyecto de grado debe ser su propia reflexión. Es decir, la mayor parte del proyecto de grado no puede ser copiado de otro lado. Apenas, digamos, si el proyecto de grado es 10 páginas, máximo unas 2 páginas en total, podría ser sacado de otro lado, podría ser copiado de algún otro autor. Máximo 2 páginas en total de todo el proyecto de grado. Las demás 8 páginas debe ser reflexión suya propia. ¿Ok? Entonces, pues aquí veo esos problemas. Sigamos leyendo. Mostrándose en la crisis la importancia de la inversión en la infraestructura del sistema de salud realizada en el gobierno anterior. Ok, estás dedicándole demasiadas líneas a un solo, a un solo tema. Sí, o sea, lo que dices aquí está bien, sí entiendo. Sí está bien lo que estás queriendo comunicar aquí, pero yo le veo que le estás dedicando demasiadas líneas a algo que lo podrías sintetizar con muchas menos palabras, ¿sí? Con palabras más sencillas, con oraciones más sencillas. Podrías comunicar el mismo mensaje de una forma más clara, más sencilla, ¿ok? Entonces yo te recomiendo, sí, la idea que estás queriendo comunicar aquí está bien para antecedentes,
pero hazlo en menos palabras. Haz una síntesis de esta parte, ¿ok? Te recomiendo eso. A los sectores más pudientes del país, como son el sector financiero empresarial. Otra cosa muy importante que estoy notando en tu proyecto de grado. El proyecto de grado debe tener un tono neutral, al menos hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. Ya en las conclusiones y recomendaciones podemos hacer sentir nuestra opinión personal. Sí podemos, pero ya casi al final del proyecto de grado. Al inicio debe ser un tono neutral, porque la labor de ustedes es la del investigador, ¿sí? Ustedes son los investigadores de este problema. El investigador no puede o no debe indagar sobre un tema ya teniendo un preconcepto o un prejuicio en su propia mente y querer desarrollar su proyecto de grado desde sus prejuicios, ¿ok? El investigador debe evitar eso, debe evitar ser parcializado. Entonces, por ejemplo, algo que yo estoy leyendo aquí es un tono muy agresivo en contra del capitalismo, en contra de las políticas neoliberales. Bueno, si el señor Silvio es anti-neoliberal, anticapitalista, está bien, es una decisión de él. Y lo puede manifestar, pero no al inicio del proyecto, ¿ok? Lo debe, si quiere manifestar eso, puede hacerlo casi ya al final del proyecto. Casi al final, digamos, en las conclusiones y recomendaciones. Entonces, aquí de una yo me estoy dando cuenta ya un punto de vista demasiado parcializado, ¿ok? A favor del socialismo y todo eso. Entonces, claro, ya a partir de ahí, para él el problema es Moreno, ¿ok? A partir de ahí ya nos damos cuenta que el problema es Moreno, ¿ok? Entonces, ¿para qué hacer una investigación si ya sabemos cuál es el problema? ¿Se dan cuenta? Entonces, no tratemos no de ser tan parcializados, tratemos de ser neutrales, ¿ok? No tratemos de echarle la culpa a nadie desde el principio del proyecto. Eso lo pueden hacer quizá ya hacia el final, en conclusiones y recomendaciones, pero no al inicio. La mayor parte del proyecto de investigación debe ser con un tono neutral, con ganas de descubrir algo que quizá incluso ni ustedes sabían, ¿ok? Con ganas realmente de investigar el problema y no con ganas ya de saltar a conclusiones sin haber investigado. Eso es lo que está haciendo aquí, está saltando a conclusiones sin siquiera haber investigado. Entonces, espero se den cuenta de ese problema, eviten eso en sus proyectos de grado. Para evitar eso, usen un tono neutral, no sean demasiados agresivos en contra de un grupo del gobierno, algún grupo político, alguna ideología política. No sean agresivos contra eso desde el principio del proyecto, no hagan eso. Sean neutrales. Muestren una actitud de el deseo de investigar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ya a partir de ahí, pues hay varios cambios que se deben hacer. ¿Cuáles son las palabras que yo me doy cuenta? Que el señor Silvio está completamente a favor del socialismo y completamente en contra del capitalismo. Por ejemplo, estas expresiones. Esta concentración aberrante de la riqueza. La palabra aberrante es muy fuerte. Es un adjetivo demasiado fuerte. ¿Ok? Nos damos cuenta casi que como que esta concentración de la riqueza le da asco. ¿Ok? Es una palabra demasiado fuerte. Expresa una opinión demasiado fuerte, demasiada al extremo. ¿Okay? Este tipo de palabras debemos evitarlas. Y así algunos ejemplos más, si es que los encuentro a continuación, pues se los hago notar. Entonces, evitemos ese tipo de lenguaje, al menos desde el principio del proyecto de grado. Seamos más neutrales. No utilicemos adjetivos tan al extremo. ¿Ok? Ok, voy a seguir leyendo. El riesgo de que esta crisis bajo la administración del gobierno actual genere
el riesgo de que genere mayor concentración de la riqueza es inminente, por lo que el papel articulador, movilizador y de convergencia de las fuerzas progresistas debe y tiene que evitarlo. Ok. Entiendo lo que estás queriendo comunicar en este párrafo. Como te digo, por favor, sintetiza. No hace falta dedicar tanta energía a esta idea. En cambio, en tus antecedentes, ¿qué es lo que me falta? Dedicaste tanta energía a una sola idea que me faltaron otras ideas. Por ejemplo, no me has hablado de Cayambe. ¿Ok? No me has hablado de... Casi no me hablaste del coronavirus. Me hablaste de la mala distribución de la riqueza. Pero casi que no hablaste del coronavirus en este párrafo de acá. Cuéntame sobre en años anteriores, de pronto cuando la pandemia recién comenzó, ¿qué es lo que sucedió en el sector económico de Cayambe? Sí, eso me falta aquí. No me dices nada de eso. Háblame un poquito del coronavirus. ¿Cuál es el origen del coronavirus? ¿Okay? Eso es lo que debería en tus antecedentes. Todo esto está bien, pero está muy largo, está demasiado desarrollado. Y yo creo que es sacado de alguna otra fuente. Entonces, hay algunas recomendaciones para que corrija los antecedentes. Voy a seguir leyendo. Definición del problema. El presente estudio se realizará en el Cantón Cayambe, en donde nuestra comunidad de estudios serán los negocios y ciudadanos cayambeños. Por lo cual, con base a la cantidad de habitantes de la zona y por el impacto económico que representa el Cantón Cayambe para la economía nacional, lo hace una de las mayores razones para escogerlo como caso de estudio. ¿Okay? Aunque la propagación de la enfermedad se ralentiza, aquí ya me mandas al diccionario. Ay, voy a ir al diccionario a ver qué significa ralentiza. Lentificar, hacer algo lento, supongo. Imprimir lentitud a alguna operación o proceso, disminuir su velocidad, ya. Ralentizar significa hacer lento. Ok. Aunque la propagación de la enfermedad se detuvo, quizá, los brotes se producen de forma continua en todo el mundo. Cada brote requiere una desaceleración de la producción en esa zona y en un mundo globalizado, eso significa que se producen interrupciones continuas en diferentes regiones e industrias. Interrupciones continuas en diferentes regiones e industrias a medida que se producen y controlan los brotes. El efecto general es perturbador la actividad económica lo suficiente como para desacelerar considerablemente el crecimiento mundial y local. ¿Okay? Por lo cual el COVID-19 pone en riesgo a los pequeños productores del campo y las ciudad locales, lo cual genera inestabilidad laboral, desempleo, desigualdad de pobreza y a este sector que ha sido vulnerable por el pandemia. Ya. Está chévere, entiendo. Está chévere tu definición del problema, estás aclarando cuál es el problema. Algo que te recomiendo aquí en la definición del problema. Dices que el presente estudio lo realizarás en Cayambe. En nuestra comunidad de estudios serán los negocios y los ciudadanos cayambeños. Yo te recomiendo que te enfoques en uno de los dos, no hagas ambos. Porque cada uno de estos amerita un proyecto de grado en sí mismo. ¿Okay? Podrías hacer un proyecto del impacto del coronavirus a los negocios y podrías hacer otro estudio, otro proyecto de grado del impacto económico del coronavirus a los ciudadanos, a las familias. ¿Okay? Yo te recomiendo, realmente estás queriendo abarcar mucho aquí, queriendo abarcar ambos, haz solo uno. Escoge uno de los dos para tu proyecto de grado. O haces de algún negocio el impacto económico o de algunos negocios, o haces de algunas familias, pero no ambas. ¿Okay? Mi recomendación. Y listo, ahí terminan los avances. Por favor, toma en cuenta todas las correcciones que te hago para que puedas presentar un proyecto de grado
que esté mejor organizado, que esté más claro, que se entienda bien qué es lo que quieres hacer con tu proyecto de grado. Por ejemplo, hasta donde terminaste, todavía no tengo claro qué es lo que vas a hacer tú. ¿A quién vas a investigar? ¿Qué es lo que vas a proponer? No entiendo de qué es lo que vas a hacer tú en tu proyecto de grado. Puro me has puesto cuál es el problema, que está bien. Me has puesto tu opinión personal en contra del neoliberalismo. Me has puesto tu opinión personal de cómo debería actuar el presidente. Me has puesto pero en sí no me has explicado qué vas a hacer tú. ¿Okay? Entonces, por favor, tomemos en cuenta eso para corregir hasta donde tenemos, ¿de acuerdo? Eso es todo de estos avances. Bien. Estoy viendo quiénes son las personas que están aquí. De pronto, ¿hay alguien aquí que quiere que le revise sus avances? Bien, si no hay nadie con avances, entonces vamos a revisar el de otra chica que también me mandó sus avances, pero que por alguna razón no está aquí esta noche. Ok. Chuta, me mandaron una imagen, pero casi no se ve nada. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Espero se pueda ver. ¿Cómo hago esto? Ok. Creo que me va a tocar hacerlo así. Ok, ahí creo que se ve. Casi no se lee muy bien, voy a tratar de leer, dice. El tema pro, las enfermedades y el cuidado de nuestra salud, ok, es el macro tema. Tema general, el problema de SIDA en el recinto 3 postes. Ok, introducción, antecedentes. 1981 aparecen los primeros casos en 5 jóvenes americanos homosexuales. 1982 aparecen casos en personas hemofílicas. No sé qué es eso. Tocaría explicar qué es esto en marco conceptual, ¿ya? 1983, Luc Mantaner, debe ser alguien, descubre el agente causal del SIDA, VIH. 1985, se pone a punto el test para detectar la infección. Se pone a punto el test para detectar la infección, ¿ok? Aparece en el continente africano, no sé por qué me hablas de África. Se cree que a través de ritos de vudú que estos habitantes realizaban con sangre de monos, estos tenían virus de inmunodeficiencia de simios.
ahí creo que debería cerrar con paréntesis. Este virus y se mutó y pasa al nombre como el hoy es conocido VIH. Ok, me estás hablando acerca del origen del VIH, está bien. Pero yo creo que este párrafo debería ir antes de esto, ¿okay? Porque creo que esto es primero, ¿sí? Para no dificultar la lectura a quien va a revisar el proyecto de grado, hagámosle sencillo, ubicando cronológicamente cada párrafo. Entonces yo creo que esto sucedió primero, lo de África, y después pasó esto de América. ¿Okay? Entonces pongamos, yo creo que este párrafo debería ir primero. Los africanos que emigraron al Caribe fueron los primeros en esta línea de difusión. Después llegó esta pandemia, aquí un punto. Después llegó esta pandemia al lado, a todo el mundo, Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, como Colombia, Ecuador, hasta conseguir las cifras actuales de diciembre 2000, de diciembre 2000, que supera los 34.400.000 casos de SIDA registrados. Me imagino que esto es en el mundo. 24 millones, debe ser en el mundo. Y, ok, está bien. Está un poquito demasiado profundizado. Y tratemos de sintetizar sobre todo el último párrafo. Sobre todo este último párrafo, tratemos de sintetizarlo. Empecemos a enfocarnos al caso de Ecuador, al caso de esta ciudad, 3 postes de este recinto, ¿ok? Creo que este último párrafo podría sintetizarlo, para no dedicarle demasiadas líneas, demasiadas palabras, a algo que apenas es como el punto de partida de tu investigación, ¿ok? No es toda tu investigación este es el punto de partida, entonces no hace falta dedicarle al menos este último párrafo, no hace falta dedicarle tantas palabras. Es mi recomendación. Y lo último creo que es esto. Dice, los primeros casos de VIH en el Ecuador fueron detectados en 1964, chévere, ya llegamos a Ecuador. Las estimaciones realizadas por el MSP con el apoyo técnico de ONU-SIDA indican que para el cierre del 2017 se expandió a las ciudades, pueblos, recintos del Ecuador. Existieron 36.544 personas viviendo con VIH en el país, y de estas, el grupo de las personas más afectadas son entre 15 años a 49 años de edad, es el más vulnerable por la epidemia VIH-Sida. Ya. Este último párrafo está chévere. Este último está chévere. Verás, me parece que los antecedentes, estás pasado de palabras. Los antecedentes es entre 200 y 250 palabras. Aquí me parece que tienes mucho más, ¿ya? Este primer párrafo, yo te recomiendo que lo quites. Porque te estás yendo muy lejos de cuál es tu tema. Me estás hablando de América. ¿Ok? Yo te recomiendo que lo quites. Podrías empezar con este párrafo que dice, aparece en el continente, el SIDA aparece en el continente africano. Bueno, nos explica su origen. Aquí explicas de su propagación, está bien. Y terminas explicando de cómo está en Ecuador ahorita. Bien, ahí está un antecedente chévere. ¿Ok? Ok, y eso es todo lo que me ha compartido esta estudiante. Bien, esos son todos los proyectos de grado que me han enviado para que revise. De pronto quedan 10 minutos, ¿alguien tiene avances que quiere que le revise? Si no, nos vemos el día miércoles para otra tutoría. Por favor, hagan avances para que yo les pueda revisar. Irán tomando en cuenta
Las correcciones que les hago a todos los estudiantes irán tomando en cuenta ustedes. Vayan entendiendo qué es lo que debo hacer en introducción, qué es lo que debo hacer en antecedentes, qué es lo que debo hacer en la definición del problema, qué es lo que debo hacer en la justificación y qué es lo que debo hacer en los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo general de mi investigación? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Ok? Si no hay más, eso es todo de mi parte por esta noche. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos el miércoles. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tengan Luis. buenas noches. Por favor, hagan sus avances. Quiero seguirles revisando, sobre todo las personas que todavía no me han presentado nada. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Tengan una buena noche.